Compartimos la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1, y que a través de este mensaje, de esta palabra, solamente sea honrado, exaltado, bendecido y puesto en alto el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y compartimos mediante su Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Amén. Levante su mano, cierre sus ojos en el nombre poderoso de Jesús. Rey, gracias por tu misericordia, tu espíritu y tu presencia en nuestra vida, Señor. Pero en esta noche pedimos que tu palabra nos hable en lo profundo de nuestro corazón, donde no llega nuestro entendimiento, donde no llega mi palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de esta palabra, que sea el alimento justo y necesario para nuestro espíritu, Señor. A través de esta noche, fortalécenos, Señor, llénanos de fuerza, de aliento para poder seguir adelante, Señor, poder seguir peleando la buena batalla de la fe hasta el día que tú vengas por nuestra vida, por nuestra familia, por la congregación, por nuestros hermanos en la fe. Que esta palabra sea una palabra que atesoremos en lo profundo de nuestro corazón, Señor. En esta noche envío esta palabra a tu pueblo y a tu grey en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y den un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Un fuerte aplauso a la palabra de Dios, que seamos tierra fértil para la semilla que va a ser plantada en nuestro espíritu de esta noche. Y a su nombre. Hace unos años atrás, uno de los primeros mensajes que el Señor me ha dado la bendición de poder dar es la historia de José. Y a su nombre. Gloria a Dios. Un mensaje muy predicado, una historia muy conocida. Ahora dice la palabra del Señor de que comienza a contarse la historia de José. Y la historia de José no se comienza a contar desde la niñez de José. La historia de José no se comienza a contar desde los hermanos de José. Hay otras historias en la palabra del Señor, como la historia de Jeremías, que se comienza a contar desde la niñez, como la historia de Moisés, que se comienza a contar desde la niñez. Pero la historia de José se comienza a contar desde la juventud. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Vamos, somos poquitos y tenemos que predicar todos juntos. ¿Y a su nombre? La historia de José no se comienza a relatar desde la niñez y no se comienza a relatar desde la adultez, se comienza a relatar de la juventud. La palabra del Señor nos dice que el apóstol Pablo habla de los niños y dice: los niños son los que maman leche, los que toman leche, y los adultos son los que comen comida sólida. ¿Y a su nombre? José no estaba en la niñez ni estaba en la adultez. José estaba en la juventud. ¿Y sabe lo que significa la juventud? Pregúnteme, ¿qué significa? ¿Qué significa? Mire que predicamos todos juntos. Pregúnteme, ¿qué significa? ¿Qué significa? La juventud es una etapa de crecimiento. ¿Y a su nombre? José no comienza su historia desde la niñez y no comienza su historia desde la adultez. Comienza su historia a relatarse en su juventud. ¿Y a su nombre? Cuando se comienza a relatar su historia en su juventud, la historia se comienza a contar con el proceso de su juventud. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Fuerte, pregúnteme por qué. Porque los procesos comenzaron a visitarlo a José cuando José comenzó a crecer. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Dígale al que tiene al lado los procesos. Acompáñeme a predicar, si no, no predico. Dígale al que tiene al lado: los procesos te comienzan a visitar cuando comienzas a crecer. Los procesos no te visitan cuando eres un niño espiritual. Los procesos no te visitan en los primeros cultos, los 3 cultos que vienen. Los procesos también no te visitan en los primeros 3 meses. Los procesos te visitan cuando comienzas a crecer. Levante su mano conmigo en esta noche. Vamos todos juntos a predicar. Diga conmigo: voy a crecer en el medio de las peores circunstancias. Voy a crecer.
El proceso a José lo visita cuando está creciendo, cuando está Creciendo. fuerte, cuando está... Creciendo. Decile que tenés al lado, el proceso no te va a matar. El proceso te va a hacer crecer. Las lágrimas no te van a matar. Las lágrimas te van a hacer. Crecer. Ese dolor no te va a matar, te va a hacer. Esa familia que se levantó a hablar mal de ti no te va a matar, te va a hacer. Los vecinos cuando te maldijeron no te mataron, te hicieron. Las lágrimas no te mataron, te hicieron. En las peores circunstancias crecí, ¿qué hice? José está en el tiempo de juventud en principio, creciendo. El segundo paso para poder crecer en la vida espiritual de José es que José, para poder traer el crecimiento, trabajaba en el campo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria. En principio los hombres de Dios crecen en los peores procesos o las peores angustias, pero el segundo paso para poder crecer, ¿sabe cuál es? Pregúnteme cuál es. Fuerte, pregúnteme cuál es. José, el segundo paso era trabajar en la obra del Señor para su padre. ¿Y a su nombre? ¿Sabe cuál es el segundo paso para crecer? Pregúnteme cuál. Fuerte, pregúnteme cuál. El servicio. No hay hombre que crezca en el camino del Señor si no está predispuesto al servicio. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Sabe lo que te hace el servicio? Pregúnteme, ¿qué te hace? Te hace dejar cosas para poder servirle al Señor. ¿Y a su nombre? Entonces José, para poder crecer en su peor proceso o en el trato de Dios con su vida, tenía que estar predispuesto al servicio. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Sucede algo en la vida de José, es que la historia se comienza a relatar a los 17 años de vida. Si la historia se tendría que relatar desde la niñez, tendría que ser otra historia. Si la historia comenzaría con el hijo, con el primogénito, con el primer hermano de José, tendría que ser otra historia. Pero la historia comenzó por José. ¿Por quién comenzó? Fuerte, ¿con quién comenzó? Tal vez muchas veces dijiste, la historia tenía que haber comenzado con mis hermanos. Ellos hace más años no conocen a Dios, tienen más crecimiento, tienen más entendimiento. Dios los usa de mejor manera, pero la historia comenzó conmigo, comenzó Conmigo. fuerte, comenzó. Conmigo. La historia comenzó por José. Lo que sucede en la historia de José es que hay un momento en que la historia cambia. ¿Y a su nombre? ¿Sabe cuál es ese momento? Pregúnteme cuál. Fuerte, pregúnteme cuál. Hoy en la mañana estábamos aquí en el instituto, daba una palabra y le decía, a la tarde voy a continuar. ¿Sabe cuándo comienza a cambiar la historia de José? Cuando su padre le prepara la vestidura, ¿y a su nombre? Y le hace la túnica de mangas largas y de diversos colores, ¿y a su nombre? ¿Sabe lo que significan los diversos colores? Los diversos colores quiere decir el arcoíris. El arcoíris quiere decir el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Entonces sobre José había un pacto. Aleluya. Tenía la túnica de diversos colores y de mangas largas. Las mangas largas cubrían todo su cuerpo y los diversos colores traían el pacto. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? En este mes pasado, que el martes cerramos, estamos en el departamento de varones con las promesas. Estamos todos los martes con las promesas cumplidas. ¿Y a su nombre? ¿Sabe lo que tenía José con una nueva vestimenta, con una nueva túnica? Tenía una promesa sobre su vida. La promesa que vendría desde su padre Jacob, cuando se le fue cambiando el nombre y se le dijo, desde ti saldrán las naciones. ¿Y a su nombre? Y se le ha cambiado tu nombre de Jacob a Israel. Esa promesa tuvo que descender hasta José. Levante su mano conmigo y diga, soy una promesa caminante, soy una promesa en cumplimiento, soy un pacto en cumplimiento. El pacto que Dios hizo con mi vida, el pacto que Dios hizo con mi corazón, la promesa que Dios prometió con mi familia, soy una promesa caminante.
mañana. Lo que sucede en la vida de José es que no se escribe ningún sueño anterior hasta que José no tuvo túnica. ¿Y a su nombre? Gloria. Hasta que no se le cambió la vestimenta, nunca se le relató un sueño a José. Vamos a hablar de eso en esta noche. José tiene 3 o 4 cambios de vestidura o de vestimenta. Ahora, cada vestimenta que es depositada en la vida de José lo hace salir de una temporada vieja y lo hace entrar en una temporada nueva. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Sabe lo que hace la túnica? La túnica lo hace entrar en el tiempo de proceso. ¿Y a su nombre? Lo saca de la casa y lo manda al desierto. Gloria a Dios. Lo que para otros era lo mejor que le estaba pasando a José, y dijeron: nosotros queremos que nos pase a nosotros, fue sacarlo de la casa y enviarlo al desierto. ¿Y a su nombre? Por eso es que sus hermanos le sacan la vestimenta a José y lo dan por muerto. Es que dicen: nosotros queremos tener lo que tiene José, lo que tiene. José. Hay algo que sucede en esta parte de la historia. Es que sale de una temporada y entra en otra. A cambio de vestimenta, diga conmigo, a cambio de vestimenta, A cambio de vestimenta, cambio de temporada. cambio de temporada. A los chicos les hacía un ejemplo por la mañana y les decía: sería ilógico que alguien en este tiempo que se nos acerca de verano esté con una campera como estábamos en el invierno. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Y sería ilógico que alguien en el invierno esté con una musculosa o esté sin remera por la calle. Sería ilógico. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Fuerte, pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque tiene un cambio de tiempos. Diga conmigo: cada tiempo, Cada tiempo, fuerte, cada tiempo tiene su vestimenta preparada. tiene su vestimenta preparada. Lo que sucede con José es que le ponen la vestimenta del pacto, pero todavía el pacto no estaba sobre él. El pacto iba a estar sobre él cuando sus hermanos lo iban a recibir en Egipto y le iba a dar tierras heredadas a todos. Él tenía un pacto, pero todavía no era el tiempo. Por eso es que la vestimenta se la da el padre, pero los hermanos se la sacan. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria. Vamos a ver 3 o 4 cambios de vestimenta en la vida de José. El primero es la vestimenta de pacto, pero el pacto tardaría años para poder cumplirse. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. Lo que sucede en la vida de José es que José, cuando tiene la túnica, tiene sueños. ¿Qué tiene? Sueño. ¿Qué tiene? Sueño. Todo lo que el Padre pone en tu vida trae sueños, trae metas. Cuando comenzamos a conocer que el Padre está con nosotros, comenzamos a decir: salgo y lo mato a todos los gigantes, salgo y lo derribo a Goliat. Cuando comenzamos a palpar la gloria de Dios, el Espíritu se mete en nuestro interior, y lo que hace el Espíritu se derrama para arriba y se derrama para abajo. Por eso que la vida de José le trae los dones de sueño. Hasta ese momento nunca se le escribió un sueño a José, pero cuando cambió la vestimenta, los sueños se derramaron. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Voy a cambiar mis vestimentas espirituales para que el Señor traiga un crecimiento sobre mi espíritu. ¡Y a su nombre! Lo que sucede en la vida de José es que José tiene sueños. Tiene un sueño que los manojos se inclinaban ante el de él. Y cuando lo cuenta a sus hermanos dicen: los manojos somos nosotros y nos inclinamos ante ti. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? El manojo era algo terrenal, porque era algo que se sembraba y se cosechaba en el campo. Lo que Dios le estaba mostrando a través de ese sueño es la autoridad terrenal que iba a tener José. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. José tenía autoridad desde ese momento en la tierra, Tierra. desde que Dios se metió en tu interior, te dio una autoridad sobre la tierra para ausentar escorpión y para pisarle la cabeza a la serpiente. Para tener autoridad en la tierra, primero tiene que estar metido Dios en el medio. Donde está Dios metido en el medio, los espíritus comienzan a huir. Y a su nombre. El segundo sueño que tiene José: sueña con las estrellas y sueña con el sol y con la luna que se inclinaban ante él. ¿Y a su nombre? En el antiguo tiempo era muy normal creer en
sol y creer en la luna. Desde el sol y desde la luna se sacaron los tiempos para el hoy en día. La hora y el tiempo en el que vivimos se sacó según el sol y según la luna. Antes los astrólogos de la antigüedad estudiaban mucho las estrellas y los movimientos de la tierra, y a su nombre. El primer sueño que tiene le trae autoridad terrenal, pero el segundo sueño que tiene le trae la autoridad en el mundo espiritual, y a su nombre. Levante su mano conmigo y diga: voy a tener autoridad en lo terrenal, pero también en lo espiritual. Voy a tener autoridad en la tierra, pero también en el reino espiritual. Voy a tener la autoridad que Dios me puso para echar espíritu, para echar demonios, para romper cadenas, para desatar ataduras, y a su nombre. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Y declaro la palabra: que las cadenas se rompan en mi hogar, que las ataduras se rompan en mi familia, porque Dios me llenó de autoridad. Y a su nombre. El primer sueño con los manojos. Los manojos se echaban en la tierra, se cosechaban, se sembraban, o se sembraban y se cosechaban. El primer sueño nos habla de autoridad terrenal. La autoridad. La autoridad. El segundo sueño nos habla de una autoridad espiritual. ¿Y a su nombre? El discernimiento que le da su padre. Le dice: sí, el sol y la luna significamos tu madre y yo. Las estrellas significan tu hermano. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Ese discernimiento le da el padre, pero el sueño lo tiene el hijo. ¿Lo tiene? Fuerte, ¿lo tiene? El padre tenía el discernimiento, pero el hijo tenía el sueño y tenía el cumplimiento. Levante su mano conmigo. El Padre de la eternidad tiene un plan preparado para nuestra vida, pero el que lo trae a cumplimiento a la tierra es el hijo. Es usted, soy yo, es su familia, sus seres queridos, son los que traen la promesa a cumplimiento fuerza de esta tierra. Y a su nombre. El plan de Dios se cumpla conmigo, que el plan de Dios se cumpla en mi hogar, que el plan de Dios se cumpla en mi familia. Y a su nombre. José tiene dos sueños. ¿Cuántos tiene? Dos sueños. ¿Cuántos tiene? Dos. Y sus hermanos ninguno tenía. ¿Cuántos tenían? Ninguno. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. José, el primer sueño se lo cuenta a sus hermanos. El segundo sueño se lo cuenta a su padre. ¿Sabe cuál fue el problema de José? Pregúnteme cuál. ¿Cuál? Fuerte, pregúnteme cuál. ¿Cuál? Contar el sueño a gente que no soñaba. Santo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. El problema de José no fue soñar, fue contar el sueño a gente equivocada. ¿Y a su nombre? Si a muchos les diría mi sueño, a algunos me diría: está loco. Si a algunos le diría: vamos a salir a predicar, a buscar a las calles, vamos a poner luces en todos los postes con un versículo, está loco. Herramientas no lo hay, pero el sueño está. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. El problema de José no fue tener sueños, fue contárselo a gente. Que no tenía sueño. Ellos nunca tuvieron sueños. Gloria El a problema de José no fue soñar, fue contárselo a gente equivocada. Dios. Santo. ¿Cuántos sueños has contado y tu familia te dijo: no, es mentira? Oh, gloria. ¿Cuántos sueños le dijiste: yo quiero estar bien, tener la mesa llena, que los familiares estén sentados, compartir todos juntos, pero aquel está peleado, pero aquel está enojado, pero aquel tiene una herida del pasado, pero aquel nunca te va a perdonar por lo que hiciste, pero vos nunca vas a perdonar a aquel y no lo vas a dejar sentar? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Cuántos sueños has tenido y le dijiste: quiero tener una economía buena, quiero llegar a tener el sueño de tener una casa, un vehículo, poder estar con mi familia, poder casarme, poder tener hijos? ¿Cuántos te dijeron: estás loco? Mira cómo estás, mira cómo están tus hijos, mira si están perdidos en las drogas, en el alcohol, en la calle. Pero el sueño está, pero el sueño está, el sueño está, el sueño está, el sueño. La oración está, la petición está. Somos promesas caminantes, somos promesas. Donde está el sueño y camino sobre la promesa, el Padre se comienza a mover. Donde está el sueño y camino sobre la palabra, el Padre se comienza a manifestar. Donde está el sueño y camino sobre el sueño, voy a caminar sobre lo que el Padre me habló, voy a caminar sobre lo que el Padre me prometió, voy a caminar sobre el paso, voy a caminar sobre la
equivocado. Sus hermanos no tuvieron mejor plan que sacarle la vestimenta, mancharla con sangre. Se dice que con los corderos lo mancharon. Lo echaron a José en la cisterna y lo vendieron. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Siempre que he hablado de José, inevitablemente he hablado de Jesús. ¿A quién más vendieron? A José lo vendieron y lo mancharon con sangre. ¿A quién más lo vendieron y lo mancharon con sangre? Al cordero puesto en la cruz del Calvario. Lo vendieron, lo cortaron en su costado, lo clavaron en la cruz del Calvario. ¿Y a su nombre? Gloria. Y como a José lo dieron por muerto. ¿Y a su nombre? Gloria. Y llegaron al padre con las túnicas manchadas y le dijeron: tu hijo se murió. José ya no está con nosotros, se murió. Lo que sucedió con la túnica, que la túnica la mancharon con sangre. ¿Sabe lo que significa la sangre? Pregúnteme, ¿qué significa? Fuerte, ¿qué significa? La sangre significa la sangre del cordero, significa la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario, porque los corderos en el antiguo tiempo eran derramados en el altar de Jehová y llevaban el perfume grato, la ofrenda, el agradecimiento, se lo derramaban en el altar y se lo entregaban a Jehová. La sangre quiere decir el pacto años después hecho en la cruz del Calvario. Y a su nombre, y a su nombre. No te mancharon la túnica, simplemente te metieron en el pacto. ¿Y a su nombre? No te mancharon la túnica y te dieron por muerto, simplemente te metieron en el propósito. No te mancharon la túnica y te dieron por muerto, simplemente te metieron en la voluntad de Dios. No te mancharon y te dieron por muerto, simplemente te metieron en el camino del Señor. Te unieron el propósito, te hicieron el sello con el cordero. No te dieron por muerto, y a su nombre me metieron al pacto. Le mancharon la túnica con sangre y lo echaron en la cisterna. Cuando llegaron al padre, tu hijo se murió. ¿Cuántas cosas dijeron de tu vida que no eran verdad? ¿Cuántas cosas dijeron y te maldijeron y te echaron por muerto que no eran verdad? ¿Cuántas veces dijeron: así vas a terminar vos? Vas a terminar muerto, vas a terminar loco, ahorcado, con un tiro en la cabeza, con un tiro en la pierna, te van a matar. Vas a morir en la depresión, mamá, mujer, hijo, hija. Vas a morir y te vas a tirar abajo de la vía. ¿Cuántas veces te maldijeron con una palabra? ¿Y a su nombre? Pero por sobre mí estaba la sangre del cordero, la sangre de él. Fuerte, la sangre de él. La sangre de él. La sangre del cordero metida en la cruz del Calvario. Y solo una gota de su sangre limpia todos mis pecados. Cuando la sangre del cordero se derrama, se mete en el propósito de Dios. Te sentas como hijo, habrá hijos sentados en esta noche con la sangre de Cristo. Y a su nombre, y a su nombre. Es la sangre de Cristo la que tiene poder y autoridad. La sangre del cordero. Estamos hablando recién del primer lapso del cambio de vestidura. Son 4. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Son las 8, 8:30, 9 terminamos. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Hoy es sábado, es día de lluvia, mañana descansa. Hoy tienen que recibir un mensaje de parte de Dios. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Sabe que si usted recibiría un mensaje de una persona importante en el teléfono celular, mira, revisa, lo desbloquea, le carga la batería, le carga los datos, porque va a recibir un mensaje importante? ¿Y a su nombre? Gloria. Más para los que estamos enamorados. Santo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Entonces espera el mensaje de esa persona. Si usted está enamorado de Cristo en esta noche, reciba el mensaje del Señor. Amén. Gloria a Dios. El segundo cambio de vestidura, ¿sabe cuándo fue? Pregúnteme, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Fuerte, pregúnteme, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Cuando lo echaron en la cisterna. Le sacaron la vestidura que le había dado su padre y lo echaron sobre la cisterna. Cuando él está sobre la cisterna, en la cisterna hay un solo lugar para poder mirar. ¿Sabe cuál es? El lugar que se mira en la cisterna es para arriba. Lo que estaba diciendo José, lo que luego diría el salmista David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra.
desiertos que lo único que te hacen mirar es hacia arriba. Hay desiertos y madrugadas que te echan en la cama de rodillas y te hacen alzar tus ojos a lo alto. Y él tal vez diría: ¿dónde está Jacob? ¿Dónde está papá? Hay desiertos que te hacen derramar lágrimas y decirle: Señor, aquí estoy nuevamente. Señor, aquí me quiero entregar, aquí quiero entregar mi corazón, quiero entregar mi vida. Hay desiertos y procesos, tormentas, angustias, lágrimas, dolores, que lo único que te hacen mirar es hacia arriba. Y a su nombre, Gloria a Dios. José tiene el segundo cambio de vestidura. Aleluya. Sus hermanos le sacan la vestidura. Estudiando de esta palabra y de este mensaje, se dice que José, cuando está en la cisterna, está semidesnudo. Y a su nombre, Gloria a Dios. semidesnudo, sus hermanos lo echan en la cisterna. Y José está en la cisterna medio golpeado por sus hermanos, semidesnudo y medio manchado con sangre su vestidura. Y a su nombre, Gloria a Dios. Jesús se manchó con sangre, la sangre del Cordero. Y en la cruz está semidesnudo, siendo crucificado. Y a su nombre, Gloria. ¿sabe quién estaba semidesnudo en el principio? Era Adán en el jardín del Edén. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que trajo? Trajo en José la sensibilidad por querer ser el mismo del principio. La desnudez quiere decir la transparencia. Y a su nombre, Gloria. y a su nombre. Por eso es que cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, le decimos: Señor, me entrego desnudo, solamente tú me conoces. Él es el que conoce desde la mollera hasta la planta de los pies. Él es el que conoce desde adentro hacia la afuera. Él es el que conoce desde el pasado hasta el tiempo presente y venidero. Él conoce la desnudez de cómo estamos nosotros. Por eso José está en la cisterna, semidesnudo, pero buscando la presencia del Señor. ¿Sabe cómo estaba buscando la presencia? Con transparencia. Gloria a Dios. La presencia de Dios no se busca ocultando los pecados, no se busca ocultando las manchas, no se busca ocultando los errores, no se busca ocultando la mentira, no se busca ocultando la desobediencia. A la presencia del Señor se la busca con transparencia. Gloria a Dios. Y David decía: si en un monte se está, allí estás tú, debajo de las aguas estás tú, en las lejanías estás tú. Él conocía que en todo lugar donde estaba Dios, estaba Dios. fuerte, estaba. Dios. José era transparente con su padre, le decía la verdad, era el informante de sus hermanos, era transparente en la cisterna, era el mismo joven que caminó en el desierto, era el mismo joven que llegó a Egipto. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Diga conmigo: tengo que ser transparente. Tengo que ser transparente. 1, 2, 3. No hay que confesarle los pecados al Papa, al obispo, al sacerdote o a la señora de la capilla. Hay que confesarle los pecados al Señor. Y a su nombre, y a su nombre, delante de su presencia tengo que ser transparente. Y dice su palabra: el que lo confesare con la boca, se arrepintiere y no hallare de nuevo ese camino, se alejare de ese camino, él se hallará gracia y socorro delante de los ojos del Señor. Por eso él decía: tú eres mi auxilio, eres mi socorro, alzaré mis ojos a los montes, decía David. José estaba y el único lugar que podía mirar era hacia arriba. Y a su nombre, está mirando hacia arriba. Tal vez José se preguntaría: ¿y dónde están los sueños? ¿Dónde están las visiones? ¿Dónde está el don? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está la presencia de Jehová? ¿Dónde está Dios? Siempre le obedecía a mi Padre. ¿Dónde estás? José estaba en el desierto mirando hacia arriba, en la cisterna, mirando hacia arriba. Se dice que José fue vendido, Bendito. y fue llevado por esclavo. ¿Sabe que para poder venderlo a José primero lo tenían que publicar o lo tenían que ofrecer? Y a su nombre, Gloria. hay gente que cambia ofrecimientos por monedas. Y a su nombre, Gloria. ese era el problema de los hermanos de José. Lo intercambiaron a José, intercambiaron el ofrecimiento de José por las monedas. Y a su nombre, Gloria a Dios. por eso es que yo en este mensaje hablo mucho de Jesús. El
que fue vendido años después fue Jesús, para poder llegar a la cruz del Calvario. Y en su nombre, Gloria a Dios. José está siendo vendido. Ahora el segundo cambio de vestimenta, vamos rápido, quedan 10 minutos. El segundo cambio de vestimenta que tiene José es con la esposa de Potifar. Se dice que José llegaba, todo lo que tocaba era bendecido, todo lo que tocaba era multiplicado. José estaba al servicio de lo que estaban sobre su vida. Se dice que Potifar, él estaba al servicio de Potifar. Potifar tenía la esposa lo quiere seducir a José. José no quiere que lo seduzca la esposa. Y el tercer cambio de vestimenta que tiene José es cuando la esposa de Potifar le quita su túnica y dice: José me quiso abusar, José quiso estar conmigo, y a José lo mandan a la cárcel. Gloria a Dios. El primer cambio fue con la túnica del pacto. El segundo cambio estando desnudo en la cisterna. El tercer cambio de vestimenta es con la esposa de Potifar, cuando le quita su vestidura, su túnica, y dice: José me quiso violar, José se quiso abusar de mí, José me quiso manosear, José quiso estar conmigo, y ese cambio de vestidura lo llevó a la cárcel. Santo. Y a su nombre, Gloria a Dios. ¿sabe lo que sucedió en la cárcel? Pregúnteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fuerte, pregúnteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se duerma, son 10 minutos más. Pregúnteme fuerte, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En la cárcel siguió soñando. Gloria a Dios. Lo que Dios te entregó va a permanecer en el desierto, va a permanecer en bendición, va a permanecer en victoria. Lo que Dios te dio va a permanecer en los momentos difíciles. Lo que Dios te dio se va a despertar en las peores lágrimas. Lo que Dios te dio se va a despertar en los peores momentos. Los dones que Dios derramó por tu vida se van a despertar cuando otras personas crean que estás muerto. Cuando te crean olvidado es cuando Dios va a despertar lo que Él depositó sobre tu interior. Se van a despertar los sueños, se van a despertar las visiones, se van a despertar las lenguas, se van a despertar las nuevas interpretaciones de la palabra, los nuevos discernimientos. El Espíritu se va a derramar sobre mi vida y en su nombre. Gloria. Entonces él sueña con el copero. El copero tiene un sueño en la cárcel y el panadero tiene otro. ¿Y a su nombre? Lo que él discierne de los sueños es que el panadero se iba a dormir, pero que el copero iba a estar de nuevo en su lugar. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. El panadero se muere y el copero vuelve a su lugar. Gloria a Dios. Se dice que pasa un tiempo en la cárcel, poco más de 2 años. La gente lo había olvidado, pero los sueños de él se habían cumplido. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Cuando el faraón tiene un sueño que ni los magos le pueden interpretar, se acuerda de José. El copero le está sirviendo el agua al faraón y le dice: no, estoy loco, nadie puede discernir estos sueños. Llamé a los magos, los astrólogos, la gente de magia, nadie puede saber lo que sucede en este sueño. Y él dice: no, soy el copero, te estoy hablando, no escuches a ellos. Hay un joven que está en la cárcel, que discierne los sueños. Y a su nombre, lo que sucede con José es que ese es el cuarto cambio de vestimenta. Gloria a Dios. Cada vestimenta lo hizo entrar en una temporada. Santo. Hay vestimentas que son las equivocadas para tiempos equivocados. Por eso es que sería ilógico que alguien, tal vez teniendo una vestimenta de verano en esta noche de lluvia, salga a la calle, salga en cuero y diríamos: está loco, está loco, está en cuero en la calle, está lloviendo. Hay cambios de vestimentas que te llevan a un cambio de temporada, pero no se puede cambiar la temporada si no se cambia la vestimenta. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Para poder entrar en una nueva temporada de parte de Dios. Y miro a otros cómo hablan en lenguas, pero yo no sé. Miro a otros cómo se manifiesta el Espíritu Santo, saltan, danzan, pero yo no lo siento. El que primero se tiene que cambiar la temporada para poder cambiar la vestimenta. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Cuando uno crece en el camino del Señor, cambia de temporada porque va un nuevo crecimiento y luego se cambia la vestidura. Aleluya. ¿Y a su nombre? Gloria. El cuarto cambio de vestimenta, ya terminamos, 5 minutos más. El cuarto cambio de vestimenta es el cambio de vestimenta que lo lleva al lado del faraón. ¿Sabe lo que sucede con esa vestimenta? Es la vestimenta egipcia. Ahora
Ahora Egipto estaba sobre José. José se vestía como egipcio, se pintaba las cejas como los egipcios, se pelaba como los egipcios, se dejaba las barbas como los egipcios, tenía la vestimenta de egipcio, porque Egipto estaba sobre José. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. La vestimenta egipcia estaba sobre José. Por eso es que yo estaba meditando en la palabra de apertura. La palabra de apertura decía: el diablo lo buscaba a Pedro, o Simón, Simón, el diablo te busca para zarandearte. Pero luego de eso, ve a tus hermanos. ¿Saben quiénes vinieron a José? Los hermanos que un día lo vendieron. Santo. Usted conoce la historia. En la escuelita sabatina, en la escuelita dominical, se conoce esta historia. Al final de la historia de José, sus hermanos vinieron a José. José, como estaba vestido como egipcio. ¿Cómo? Como egipcio. Estaba como egipcio. El hombre estaba serio. Lo que sucede con ese momento de José es que tenía la vestimenta, pero su sangre era la sangre de Jacob. ¿Y a su nombre? Gloria. Vestimenta egipcia, pero con sangre de pacto. Vestimenta egipcia, pero con sangre de promesa. Vestimenta egipcia, pero con sangre que fue derramada por su vida, la que fue del cordero y la que tiempo después fue la cruz del Calvario. La sangre del pacto, la sangre del renuevo, la sangre de la promesa. Tenía la vestimenta egipcia, pero en su interior era José. ¿Y a su nombre? ¿Sabe lo que le hizo? La cuarta vestimenta le hizo renunciar a todas las anteriores y le hizo volver a la primera. Gloria a Dios. En la primera era el joven de misericordia y tenía la túnica del pacto. La túnica se le cambiaron por todas, pero tenía que volver a la primera. ¿Y a su nombre? Tenía que volver a traer el pacto. La última vestimenta, en la última temporada, lo hizo volver al principio, lo hizo volver. Levante su mano conmigo, ya finalizamos el mensaje. Diga conmigo: voy a volver al principio. Me quisieron poner otras túnicas, me quisieron vestir de lo que no era, me quisieron hacer hablar como otros hablaban, pero yo no era así. Me quisieron hacer pensar como otros pensaban, pero yo no era así. Me quisieron hacer sentir lo que otros sentían, pero yo no era así. Levanten su mano conmigo y diga: voy a volver al principio. ¿Sabe lo que dice en el libro de Apocalipsis? Vuelve a las primeras obras. Voy a volver al primer amor. Voy a volver al primer pacto. Voy a volver a las primeras promesas. Voy a volver a las primeras obras, donde lo hacía con amor, donde lo hacía con excelencia, donde lo hacía con pasión. Voy a volver al principio. Gloria a Dios. Con sus ojos cerrados, con su mano levantada, póngase de pie en esta noche. Cierre sus ojos, levante su mano. La última vestimenta despertó lo que había en su interior. La última vestimenta lo despertó al verdadero José. El José de misericordia, el José que amaba a sus hermanos. La palabra de apertura decía: y vuelve a tus hermanos. A José volvieron sus hermanos y dijeron: somos nosotros. Nosotros hoy tenemos necesidad. Nosotros hoy estamos mal. Ellos no sabían que era José, pero José le dijo: soy yo a quienes vendieron, soy yo a quienes dieron por muerto. José volvió al principio porque volvió al pacto con sus hermanos. Levante su mano, cierre sus ojos. Sobre su mano está el pacto, está la promesa. Usted sabe de sus oraciones, usted sabe de sus peticiones, usted sabe de sus lágrimas, de sus momentos difíciles. Yo no lo sé cómo ha venido en esta noche, las lágrimas de esta mañana, de la madrugada de ayer, las lágrimas de estos últimos años, las lágrimas de esta semana. A partir de hoy, su promesa se la entrego al Padre. Voy a volver al principio, voy a volver de cuando lo amaba, voy a volver a la noche de búsqueda con su espíritu, voy a volver a la noche de búsqueda con su presencia, voy a volver a buscarlo como al principio. Levante su mano, cierre sus ojos, vamos a adorar al Señor.